Me preguntan sobre las nuevas declaraciones de Karina Acevedo, si es la médica esta, médica renegada, médica falsaria, médica embustera. Vi unos segundos de sus declaraciones, me cuesta trabajo. A ver, yo tengo estómago, mi estómago es orgánico y por lo tanto sufre con esas cosas horribles. Pero básicamente lo que oí fue lo siguiente, le está diciendo a la gente que si ha tenido alguna afección desde que se vacunó, es culpa de la vacuna. Le resurgió un herpes la vacuna. Ya, pues mira, las personas que tienen herpes, lo que se llama la culebrilla, herpes zóster, pues les recurre de cuando en cuando se vacunen o no. Y generalmente la gente que tiene culebrilla lo sabe. Pero según tú ahora, no, si reaparece el herpes zóster es por la vacuna. Si te has sentido cansado, pues es por la vacuna. Si te has sentido triste, pues es por la vacuna. Si te duele el estómago, es por la vacuna. Esto es una falacia argumental que deberíamos conocer todos, que se llama después de esto por causa de esto. Quiere decir que si una cosa ocurre después de otra, se le atribuye que es la causa, sin demostrar que haya efectivamente una cadena de acontecimientos que hagan que lo que ocurrió antes cause, provoque o haga que se produzca lo segundo. Entonces, claro, al paso de los años, mucha gente se va a enfermar de muchas cosas, se vacune o no. Si a cada enfermedad que va a tener esa gente se le atribuye a la vacuna, pues al final la vacuna va a causar todas las enfermedades que puede tener esa gente desde el día que se vacunó. Esto es como la maldición de Tutankamón. La maldición de Tutankamón es famosa precisamente por eso, porque alguien dijo que había una maldición escrita en el dintel de la puerta de la tumba de Tutankamón cuando John Carter la abrió. ¿John Carter? Bueno, Carter. Es que de pronto pensé que John Carter es el de Marte de William Burroughs. Bueno, cuando Carter la abrió, todos los que participaron fueron víctimas de la maldición de Tutankamón. Y efectivamente, al cabo de 60, 70 años ya todos habían muerto. Porque es natural, porque sí, algunos murieron antes, otros murieron después, otros murieron mucho después, pero al final todos murieron. Entonces la maldición de Tutankamón es real. Pues no, no es real. Entonces básicamente es lo que vi que hizo Karina Acevedo y es como para decirle, qué desvergüenza la tuya, chiquita, pero qué desvergüenza la tuya.